Buenas tardes, mi nombre es Juliana Valentina Caro Loaiza, de grado 7.5. Hoy voy a exponer mi análisis literario del libro Planilandia. Bueno, datos generales del autor. Bueno, la biografía del autor. Edwin Abbott escribió el libro Planilandia, que es una novela literaria de ciencia ficción y es una novela corta y ficción de las matemáticas. Bueno, fecha de nacimiento fue el 20 de diciembre de 1838. Fecha de fallecimiento fue el 12 de octubre de 1926. Datos generales de la obra. Planilandia es una mordaz sátira social, una brillante crítica de la moral victorina, de la época de la jerarquía imperante en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Yo me imagino que el escritor Edwin Abbott escribió este libro para que los niños y los estudiantes aprendan más de las matemáticas y que seamos como unos científicos matemáticos. Bueno, género y subgénero literario a que pertenece la obra. El género es una novela literaria, que lo acabé de decir. El subgénero es ciencia ficción y el idioma es inglés, pero lo pasaron a español. Los géneros es ciencia ficción, novela corta, novela científica y ficción matemática. Planilandia, una novela de muchas dimensiones. Bueno, el movimiento literario a que pertenece la obra. El realismo. Copiar la realidad lo más exacto posible. ¿Por qué? Porque él está tratando de decir de las dimensiones y está hablando de un mundo muy diferente, pero él trata de hacer como si el personaje que está como relatando la obra sea como un dios y los personajes son como los que le dicen a él que es como un dios, que lo escucha. Bueno, romanticismo. Predominó del sentimiento sobre la razón. El romanticismo es donde hablan las mujeres contra los hombres y los hijos. Tipo de narrador. Externo porque se trata de un mundo con muchas dimensiones y de las matemáticas. Eso es lo que el texto narrativo de las matemáticas. Bueno, personaje e importancia. Los personajes principales son las líneas rectas, que son las mujeres. Los triángulos isósceles son los trabajadores. Los triángulos equiláteros son la clase media. Los profesionales y los caballeros son cuadrados y pentágonos. Los hexágonos son la nobleza. Los sacerdotes son los círculos, que se podría decir que son los que mandan, se puede decir así. El personaje principal es un cuadrado. Trama y temas. El trama es un acontecimiento de la historia, es narrada por un humilde cuadrado que tras visitar en sueños los mundos que cero y una dimensiones, se da cuenta de que resulta imposible hacer que los habitantes de estos mundos abran su mente para aceptar un ser como él, de las dos dimensiones. O sea, que ellos tratan de decir que no se aceptan. Tema principal, o leitmotiv. El tema principal de Planilandia es sacar las características buenas y malas de la sociedad victorina e inglesa de finales del siglo XIX. O sea que la historia trata de sacar cosas buenas y cosas malas. Temas secundarios.
Nuestro protagonista, un cuadrado, se queda dormido y viaja al mundo de Linealandia, al mundo de una dimensión. Allí conoce al rey de Linealandia, una recta que al principio confundió con una mujer. Estructura y empleo de los recursos literarios. Estructura, capítulos y partes. Bueno, la estructura es las características de los personajes, que las características son que son cuadrados, son redondos, son pentágonos, etc. Los capítulos, tiene 22 capítulos en el libro Planilandia. Partes. El capítulo 1 tiene 8 partes, el segundo capítulo tiene 7 partes, capítulo 3 tiene 13 partes, capítulo 4 tiene 16, el capítulo 5 tiene 12 partes, el capítulo 6 tiene 20 partes, el capítulo 7 8 partes, el capítulo 8 tiene 7, el capítulo 9 tiene 10, el capítulo 10 tiene 14, el capítulo 11 tiene 9, el capítulo 12 tiene 14, el capítulo 13 tiene 19, el capítulo 14 tiene 29, el capítulo 15 tiene 27, el capítulo 16 tiene 50 y así. Porque tiene muchos, ¿cómo se dice eso? Se puede decir que tiene demasiados párrafos. Bueno, figuras literarias y empleadas. Las figuras literarias de Planilandia son los habitantes, que son figuras geométricas, como los triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, y convierten en unas figuras de tantos lados que se convierten en círculos porque tienen un número infinito de ángulos. Bueno, las figuras que dije, que son los pentágonos, hexágonos, a medida que, digamos, están creciendo, se van convirtiendo en círculos, ya que son unos números infinitos que se le vuelven los lados. Tiempo narrativo. Lo que le caracteriza a esta novela es que el autor trata de criticar y satisfacer la sociedad victoriana de finales del siglo XIX. Descripción de los ambientes. El clima de Planilandia, y como ellos calculan el norte, es debido a su atracción natural hacia el sur, ya que ellos no conocen los conceptos de arriba, o sea que no conocen los conceptos del norte, sur, este y oeste. Argumentos y valoración personal. El argumento. Planilandia es un mundo de matemáticas y figuras geométricas que también están vistas en la vida real, ya que la geometría está en todos lados, como por ejemplo, nosotros en nuestra casa podemos ver la geometría, como por ejemplo, los cuadros de nuestras casas, ya que son así como cuadrados. También lo podemos ver en nuestras puertas de las casas, en nuestras ventanas, podemos ver figuras geométricas. También podemos ver cuadrados cuando vemos las fichitas de las figuras geométricas, hexágonos y entre otras. Los apartamentos y todo eso. Las matemáticas también se ven en todas partes, como por ejemplo en la cocina, porque en la cocina cuando nosotros tenemos que medir, digamos, los litros de leche, la harina, cuánto queso toca que echarle, ahí se deben las matemáticas de los números. Valoración personal. El autor Edwin Abbott narra una historia de un mundo de las matemáticas
de tal forma que la relación con la fantasía, poblado lleno de figuras. El, el escritor Edwin Abbott nos trata de decir al inicio de lo que estoy hablando, él nos trata de decir que él trata de una fantasía para que los niños se emocionen de las matemáticas, que ellos quieran aprender, como decir que quiero ser un matemático y que sean alguien muy importante de las matemáticas, ya que él para escribir su libro necesitaba ser un científico, un matemático físico y todo eso, ya que por eso él quiso escribir estas dimensiones con su libro Planilandia. Se ha podido identificar en la historia escrita por nuestro autor la situación en la cual se encontraba la sociedad inglesa cuando en ese periodo se consolidó con la monarquía más poderosa de todo el mundo. Toda esta situación fue reflejada no solo por este autor, sino por los escritores más grandes de esos tiempos, que escribían con crudo realismo a fácil situación. O sea, lo que traté de decir en la otro lo que dije, él escribió su cuento en inglés, pero los que hablamos español pues lo traducimos en español, ¿no? Y como él era como un profesor normal de matemáticas, él quería escribir su cuento. Entonces ya pues como él no era nada de eso y pues habían más escritores, digámoslo, de las matemáticas que eran muy grandes, o sea, más grandes que él. Pues él quiso escribir su libro como si él fuera de eso. Él no se quiso rebajar porque él no quería rebajarse porque las otras personas eran más grandes que él. Bueno, por otro lado, hemos demostrado que Planilandia queda lejos de ser tan solo un libro de texto sobre matemáticas y física, y que en cambio utiliza estos elementos de las llamadas ciencias exactas y como instrumentos pedagógicos para mostrar una visión sobre una coyuntura social específica, es decir, la visión en Abbott sobre la sociedad de la que todo vivir. Él trató de decir que las matemáticas son matemáticas y física, que él trató de escribir en su cuento. Bueno, yo quise hacer como unos párrafos y mostrándole las figuras que se muestran más que todo como así más relativamente en el libro de Planilandia. Bueno, los cuadrados son miembros procesantes de la clase media y los padres de los pentágonos, que son de clases más altas. En todas las figuras, características en todas las figuras de Planilandia, y todos los varones de todas las formas tienen un tamaño de 70 centímetros. Por acá pueden ver el cuadrado. Bueno, los triángulos son puntiagudos y temibles. Los cuadros isósceles son su mayoría miembros de la clase militar y al hablarse, así como artesanos, se corre con un gran peligro estado cerca de ellos por sus filósofos. Se puede decir que el escritor Abbott dijo que él escribió como los triángulos isósceles son puntiagudos, ¿cierto? Entonces a los lados tienen que tenerle como miedo
porque ya que ellos son muy filosos y los podían cortar a las otras figuras. Los cuadros equiláteros. Estos miembros son en gran parte comerciantes que esperan a subir un nivel más alto en la jerarquía a través de sus hijos, aunque no está asegurado. Bueno, acá les muestro los triángulos isósceles y el triángulo equilátero. Acá se pueden ver. Bueno, el polígono irregular. Individuos vistos como una monstruosidad están destinados a llevar una vida dura. ¿Por qué? El polígono irregular deben que llevar una vida dura. ¿Por qué? Por lo mismo que son irregulares, ya que no tienen ningún tipo de forma. No son circulares, no son cuadrados, no son triángulos, no son nada. Son simplemente irregulares, que no tienen ninguna forma. Son así. Bueno, los círculos son las figuras más perfectas de Planilandia. Son la opulencia, la clase más alta de la jerarquía, el centro del poder, por tanto, son los sacerdotes. Esto quiere decir que ellos son como los más grandes, que son los sacerdotes. Por tanto, son los sacerdotes, los encargados de crear las leyes y las normas que los cuadrados, los pentágonos deben que seguir por los círculos, que son estos. Bueno, las mujeres son vistas por los planilandeses como líneas rectas, pero los hombres solo pueden visualizar como un puntito. Físicamente miden al nacer unos 2,5 centímetros y la longitud de una mujer adulta puede medir 30 centímetros. Son siempre más pequeños que el hombre, porque ya pues el hombre son figuras y ellas son líneas rectas, ya que pues las líneas rectas son nada. Miren. Si ven que es una línea recta no se ve nada. Y un puntito menos se ve. Bueno, menciona que las mujeres son un peligro constante, son discriminadas, relegadas y víctimas de sexismo. Son tomadas como objetos mortales por ser capaces de asesinar a toda su familia, esposa e hijos durante un momento de ira, donde se ponen bravas las líneas rectas. Ellas, cuando se ponen muy bravas o se les sube la ira, es capaz de matar a su esposo y a su hijo. Entonces por eso tenemos que tenerle miedo a las mujeres, que son las líneas rectas. Bueno, yo hice un ejemplo que son aquí de las mujeres ya adultas de 30 centímetros y de 2 centímetros. Bueno, los niños nacen de forma irregular y durante su crecimiento son sometidos a un proceso de reconfiguración en el cual se definen su figura o su forma. Bueno, o sea, los niños nacen irregulares y a la medida que pues ya se están creciendo, pues no van a quedar así, sino que van a una reconfiguración para que ya conforme su figura actual, o sea que para siempre, ¿no? Cuando vayan al crecimiento son sometidos a una configuración, ahí se definirá su forma. Esfera. La esfera es un ser tridimensional habitante de Espaciolandia que llegó como visitante y predicar el evangelio de la tercera dimensión.
Por tanto, se le considera como un apóstol. Perdón. Bueno, es la misma figura, es un círculo normal, porque se dice que es una esfera. Bueno, lo que trato de decir ahora en esto es que las mujeres son líneas rectas, los hombres y las mujeres pues son normales. Los hombres sí tienen figura y las mujeres no, son líneas rectas, como acabé de decir que son así. Y pues yo vi un video que trataba de decir que el que le hablaba a las figuras era como un dios, que era como que las miraba y todo eso. Y una figura que era circular le decía al dios que le estaba hablando que era usted. Y él le decía, el que yo las puedo ver. Y él le decía, ¿y usted qué es, un espíritu o algo? Porque me está asustando. Y ella corrió a una habitación a coger algo. Entonces él le dijo, mira, estás cogiendo tal cosa. Y ella le dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Me puedes ver? Y él le dijo, sí, mira, puedo ver a ti y a todas las personas que están acá y a tus vecinos. Entonces él llegó y la sacó. Voy a darle un ejemplo. La figurita estaba acá, en la línea recta, y él era como el semidios. Bueno, y él le decía que era usted y todo eso. Bueno, entonces él llegó y la cogió y la sacó de donde estaba, que era la figura, donde estaba ella, donde vivía. Eso se puede decir que es la dimensión 3 o 4. Él la sacó y ella quedó como una bolita, como una esfera, se puede decir. Entonces ella comenzó a ver a todos, pero ellos no podían decir una palabra, que era como desaparecerse, algo así. Él ya podía ver a todos los vecinos, sus amigos y todo eso, los podía ver. Y él le decía, mira, acá yo puedo verlos todos a ustedes los que están haciendo. Entonces, pues la devolvió pues donde debe que estar. Y ya esa es mi explicación de Planilandia y espero que le guste y muchas gracias por su atención.